Muy buenos días, estimados. Voy a proceder a realizar la clase que en días anteriores no lo pudimos hacer por, digamos, razones tecnológicas que le ocurrieron al profesor. Y entonces esta exposición dice relación con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con el sexenio de Eduardo Frei Montalva. A mí me gustaría primero plantear esto señalando que para llegar a ese gobierno hay toda una historia primero de la creación de un partido político que es la democracia cristiana. Y ese partido tiene su origen en la juventud del Partido Conservador, eh, que pasó a llamarse la Falange Nacional, y que después eso se pasó en 1957 a llamarse la democracia cristiana. Y con una particularidad, dos particularidades de este partido. Primero, es un partido que se llama Democracia Cristiana, pero en sus estatutos no es oficialmente cristiano, ¿ah? Aunque en la práctica lo sea, ¿no es cierto? En la práctica lo sea. En su estatuto no lo dice que sea un partido de la Iglesia, que era precisamente lo que además le criticaban al Partido Conservador. Ellos van a terminar haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, pero de una manera envuelta, por así decirlo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que este partido, y esto es interesante, va a ser internacional. Es decir, había un internacional demócrata cristiana, muy importante, un partido demócrata cristiano italiano, ¿ah? Y otro alemán, ¿no es cierto? La democracia cristiana en Italia hoy día virtualmente no existe, pero sí que existe en Alemania de manera muy sólida. La ex canciller Angela Merkel y Helmut Kohl pertenecían a ese partido, digamos que hoy día está en la oposición. Esas dos cosas son importantes. Y una tercera es que dándole vuelta y pensando lo que iba a reflexionar con ustedes, no habría existido la democracia cristiana en el nivel que lo tuvo sin su líder máximo, que era Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva era hijo de un contador suizo-austríaco que había estado contador en unas viñas en Curicó, y que estudió con beca, estudió en el Luis Campino, digamos, ¿no sé? Y después pasó a la Universidad Católica, estando en uno de los cursos más importantes que han pasado en la promoción, más importante que ha pasado por la universidad, por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, el curso llamado de los niños sabios, todo ahí fueron expresidentes, contralores, senadores, diputados, ministros, en fin, ¿no? Y eso también hay que considerarlo. Eduardo Frei Montalva es un líder joven católico. Esto es muy importante. Siempre tiene muy buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica. Por eso es que es como raro, ¿ah? Es aconfesional en los estatutos, pero en la práctica, dirían, yo no me atrevo a hacer una afirmación tan fuerte como que era un partido de la iglesia, aunque el cardenal Silva Enrique así lo entendía después, ¿ah? Y entonces, se fíjate, llevaron, Eduardo Frei Montalva fue candidato a presidente antes del 64. Fue candidato, trabajó en el norte, en cuestiones periodísticas, un gran difusor. Y una diferencia entre los conservadores antiguos y estos más evolucionados, por así decirlo, es que le dan una gran importancia a la doctrina social de la Iglesia. No la renovaron, que es de 1891, sino en la cuadragésimo año del Papa Pío XI, la cuadragésimo año del Papa Pío XI, y siempre van a estar ahí, en fin, qué sé yo, ¿no? Dándole vuelta con eso, con la justicia social, considera que los conservadores en eso se han quedado y no han evolucionado. Todo esto en un contexto cuando nos acercamos a los años 58, 60, 61, ¿no es cierto?, en que en Estados Unidos estaba el presidente Kennedy, ¿no es cierto?, y que había ocurrido la Revolución Cubana en el año 1959, 58, había comenzado ese 59 en La Habana.
¿no es cierto? Y entonces se hablaba de este modelo de revolución tan bien visto. Piensen ustedes que el Che Guevara o Fidel Castro hablaron en las Naciones Unidas, se fija usted después de esto, ¿no? Entonces uno olvida eso. Ese es el ambiente. El ambiente en cuanto a que el ambiente era revolucionario, la violencia revolucionaria contra la violencia institucionalizada de la burguesía estructurada. Ese era un cuento muy mezclado, ¿ah?, con la religión. Eh, y entre paréntesis también había ocurrido en cuanto a lo religioso el Concilio Vaticano II, que había despertado una serie de inquietudes y cosas. Este es el ambiente, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando va terminando el gobierno de don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, ese sexenio, que es un sexenio de administración moderada, en fin, ese no es el tema de plantearlo ahora, eh, eh, digamos, es presionado al último por el presidente Kennedy. El presidente eh, Jorge Alessandri viajó a Washington y, en fin, según él contaba, se había sentado a la mesa con Kennedy y Kennedy le había dicho, mire, presidente, ¿y cuándo van a abolir las encomiendas en Chile? ¿Ah? Entonces don Jorge se reía por la ignorancia o lo que le habían dicho, o se confundió Kennedy, las encomiendas las había abolido de la Higgins antes de 1810, digamos, y el rey también, pero en fin, ¿no? Era la información que manejaban ellos. Entonces, que había creado la Alianza para el Progreso. Estados Unidos no quería otra cosa. Y para evitar que hubiera otra Cuba, obviamente impulsaba la vía reformista, numerosas reformas, y daba plata, ¿no es cierto? Y daba plata para esto, digamos, ¿no es cierto? En fin, está demostrado esto de la plata, no estoy inventando, realmente. Y entonces, como producto del viaje a Estados Unidos, don Jorge al finalizar de su gobierno realizó una reforma agraria, llamada la primera reforma agraria, que se hablaba de ella despectivamente como la reforma del macetero, porque eran muy pocas las causales de expropiación, pero además era como ridículo, porque lo hizo al último cuando iba a terminar su mandato. Entonces, no sé, casi sin equivocarme, pero habré expropiado unas 63.000 hectáreas de propiedades desocupadas, digamos, que había, ¿no? Y entonces en eso vino la elección presidencial. Y en esa elección presidencial, por arte del biribilo, que no es el objetivo entrar a ese detalle tampoco ahora, Eduardo Frei Montalva ganó la elección con mayoría absoluta, digamos, aquí la idea, en fin, de la centro, derecha, era evitar que Salvador Allende llegara a la presidencia, y entonces votaron, pero Eduardo Frei Montalva llevaba un programa de lo que el gran historiador Mario Góngora, chileno, llamó las planificaciones globales, que esta sería como la primera. Planificaciones globales eran como cosmovisiones en la cual todo el planteamiento de la política pública, uso un término actual, está dentro de un compendio grande en la cual está la reforma constitucional, está la vivienda, la educación, la propiedad rural, la propiedad minera, en fin, ¿no es cierto?, el desarrollo de la salud, educación básica, media y universitaria, etcétera, ¿no? Ese programa, Eduardo Frei, cuando le dijeron, mire, vamos a votar por usted, y Eduardo Frei dice, mire, voten si quieren por mí, ustedes verán, pero yo no cambio mi programa ni por 1 millón de votos, ni 1 millón de votos, y no lo cambió y fue elegido presidente de la República con la primera mayoría. Era entonces como una gran despertar de una esperanza en grandes grupos de la sociedad chilena, y entonces el eslogan de su campaña y de su gobierno es una revolución. Nosotros vamos a hacer una revolución, pero la diferencia con Cuba es que es en libertad. Y esto, digamos, ese es el punto, digamos. Yo creo que, yo no sé si fue revolución, porque hay que darle cuenta a las cosas. Yo creo que fue una evolución muy rápida y muy, digamos, eh, digamos, que eso, en la práctica eso es lo que fue ya una evolución casi desbordada, por así decir, si es un término que me gusta usar a mí, ¿no? Se desbordada. Entonces, ¿qué hace Timothy?
Y la democracia cristiana, ¿cómo había preparado esta planificación global? ¿Cómo había preparado el programa? Me voy a ir por un punto primero. Dejo por ahí detrás, en mi biblioteca personal, el epistolario del obispo de Talca, don Manuel Larraín. Se lo puedo leer, no es el objetivo, porque nos tardaríamos mucho algunas cartas. En algunas cartas, Monseñor Larraín le dice a Eduardo Frei, mire, si usted es presidente, lo que tiene que hacer es una reforma agraria. Y en estas condiciones, pero exactamente lo que tiene que hacer es una reforma agraria. Y le da las indicaciones, cómo se debe hacer. La propia iglesia, además, que después del concilio le había bajado una cosa bajista, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Ah, entonces, ¿qué hace? Tenía muchas propiedades la iglesia católica en esa época, la Compañía de Jesús también, bueno, siempre había tenido, pero no era porque ellos fueran una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, era que la gente les donaba propiedades y ahí tenían trabajadores, entonces ellos comenzaron a repartir primero. La iglesia comenzó a repartir entre los trabajadores propiedad. Entonces, en mi iglesia, mire, estamos haciendo nosotros un ensayo, hágalo usted ahora, pero usted es el Estado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, Eduardo Frei va hacia una reforma agraria de verdad. Diciendo, perdón, la anterior, la de Jorge Alessandri, bueno, es un ensayo mínimo, digamos, no sé, un ensayo mínimo, y eso, estimados amigos, es lo que ocurrió. Se va a aprobar esta reforma agraria en el Congreso Nacional. La democracia cristiana tenía mayoría absoluta, ella, en la Cámara de Diputados. Y en el Senado le faltaron 2 senadores para tener mayoría absoluta. Y no tuvieron mayoría porque no llevaron suficientes candidatos a senadores y no habían tenido mayoría también. En consecuencia, la vía legal para ellos no era problema, porque para hacer la reforma agraria, digamos, recibieron los votos de socialistas, comunistas, que los votos que faltaban para la reforma agraria. Y esta reforma agraria sí que es una reforma agraria gigantesca, complementada con la famosa ley 16.400, 410, parece que esa es la ley 16.640, perdón. Y esa ley establece los procedimientos de expropiación, pone que nadie podrá tener más de 100 hectáreas de riego básico equivalente, usted entenderá, que es el máximo, digamos, ¿no es cierto? En Chile había numerosas haciendas de 500, de 100, de 1000, en fin, ¿no es cierto? ¿No? Como las hay hoy día, entre paréntesis, de nuevo, 50 años después, 60 años después, y resulta, fíjense ustedes, que esa ley, es el 1640, allí metió mano mucho el entonces senador y futuro presidente de la República, Patricio. Y ahí se estableció que la expropiación, porque eran expropiaciones, el Estado puede expropiar por razones de utilidad pública, en fin, y otras más, pero esta ley era especial para eso rural, se iba a pagar la indemnización a 30 años. Usted entenderá que a 30 años, cuando los expropiados les vinieron a pagar algo, se habían muerto, digamos, los expropiados, todos, digamos. Pero además falló ahí, ¿sabe qué? Lo que se llama la corrección monetaria, ¿no es cierto? Porque una cosa es el interés y otra cosa es la corrección monetaria. Entonces, si a mí no me hay corrección monetaria, con la inflación se puede reducir todo a polvo. Además, en fin, yo tengo hartos años, mucho más que ustedes seguramente, entonces ustedes recordarán, yo viví con el peso, pasé al escudo y pasé al peso, entonces cambié de unidad de medida económica, eso se hizo para reducir, entonces yo me recuerdo que mi gran y estimado amigo Gonzalo Rojas, un paralelo en la Católica, una autoridad tomando examen de grado, dijo que había visto un cheque, porque los cheques un vale vista eran del Banco del Estado para pagar las indemnizaciones, de 1 peso en esa época. O sea, a eso estaba reducido la indemnización. Usted entenderá que pagar ese tipo de indemnización envuelve no una expropiación, sino que una confiscación de bienes, no es una confiscación de bienes. Si a mí me expropian, ¿qué dice la Constitución hoy día? Hay que pagar por el daño patrimonial efectivamente causado.
¿ah? Entonces yo no tengo mi propiedad, pero el Estado me da el equivalente en dinero y quedo equivalentemente igual, sin mi propiedad, pero el equivalente con el valedista del Estado, que me paga por el daño patrimonial efectivo. Eso hoy día, pero en esa época de la reforma no ocurrió eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente fue a los tribunales, en fin, había tribunales agrarios, y para presionar para que esto se hiciera más rápido, comenzaron las tomas. Entonces la gente se tomaba las casas, se tomaban las propiedades, en fin, y todo esto de manera muy violenta. Don Jorge Alessandri en su primera reforma había creado la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, que era lo que administraba el detalle. A esa institución, Eduardo Frei nombró al futuro senador Moreno, cáncer, y a otro llamado Jack Chonchol, que dijeron esto es rápido y eficiente. O sea, vamos a la expropiación con todo, de inmediato, de manera la mayor. Entonces, Eduardo Frei Montalva expropia en su gobierno, en su sexenio, más de 3.400.000 hectáreas. Aproximadamente, don Jorge había expropiado 63.000. Claro que lo hizo en 57, 58, cuando estaba terminando. No, no, lo demás es ficción. Esta reforma, mire, impulsada y respaldada por la Iglesia Católica. ¿Ah? Pues que había, digamos, están las pruebas hoy día, porque el profesor que está hablando no estoy inventando, ya estamos 50 años, hay cierta perspectiva para escribir sobre estas cosas, digamos, ¿no es cierto? ¿No? De manera que al terminar el gobierno de Frei Montalva, digamos, vino una segunda planificación global, la llamada Revolución de las empanadas y vino tinto, a la vía chilena hacia el socialismo. Salvador Allende nunca dictó otra reforma agraria, sino que acentuó la que venía y lo que faltaba, lo poco que faltaba, por así decirlo, con un aditamento extra que era la violencia. Si aquí cuando pone la violencia, usted siempre la cosa comienza a temblar, digamos, el edificio tiembla entero. Ah, entonces acá entre medio hubo gente que se defendió, hubo gente que le fueron a quitar su propiedad. Es conocido el caso del padre del exministro Barahona, digamos, el economista, que fue el rector de la Universidad Finisterre. El padre salió afuera a defender, salió afuera de su casa, su casa era de los ancestros, digamos, y le dio un infarto, cayó muerto ahí, digamos, otros, en otros casos dispararon a los que venían de la core y mataron, no sé, Mary, que era demócrata cristiano. Pues todo esto fue creando un ambiente. Mire, don Regaleo Osa, hablo de don Regaleo Osa antiguo, de hace 60 años atrás, 50 años atrás, dueño del fondo La Rosa, Sofruco, él era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y él dijo, esta reforma va a llevar al país a un quiebre más adelante. Y me pareciera, fue que medio profético, digamos, en la percepción que captaba que iba a quebrar. Bueno, paralelamente a esto, había otro asunto referido a la propiedad. La propiedad es, diríamos, a ver, el- la reina de las reformas. Todas las reformas constitucionales, al último, se refieren paradojalmente a la propiedad. A la propiedad rural, agraria, esta primera que he puesto, y la segunda a la propiedad minera. Eduardo Frei consideraba al cobre, le llamaba él la viga maestra de la economía, esa estructura en el medio, cuando se construye un edificio, está toda la estructura en el medio, sosteniendo el edificio entero. Eso era el cobre. Chile era el portador de cobre, era en una economía cerrada, que no había diversificación como hay hoy día, que, no sé, mandamos arándanos, toda China, no sé, hace, fíjate, nada más que el cobre. Y entonces, el cobre era la viga maestra, era para mantener, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces él comienza con un proceso que el Estado de Chile comienza a comprar acciones de las empresas mineras que eran todas de Estados Unidos, la del COPE, la ITT, la esta, no sé si qué más. Y entonces en una empresa compra el 48%, en otro compra 51, 52. Usted entenderá que si yo compro una empresa y compro el 52% de las acciones, soy el dueño, pues yo mando, tengo mayoría absoluta, ¿no? Y entonces
Esa fue una primera parte, compraventa de acciones. Entonces se formaron empresas mixtas, Estado-privado. Y en un segundo paso, porque paralelamente los partidos que iban a hacer la Unidad Popular seguían presionando por esto que iba a ser el futuro presidente de ellos, hace Eduardo Frei lo que se llama la nacionalización pactada. Es decir, que el resto de lo que faltaba por comprar se acordó que se iba a comprar en un plazo determinado. Por eso se llama nacionalización pactada. Todo esto se hizo, miren, las empresas de Estados Unidos, yo tengo la impresión, así mirado de lejos, que se dieron cuenta que en una nacionalización podían perder más, digamos, hecha de manera, en fin. Y entonces simplemente accedieron y fueron vendiendo las acciones y eso se transformó en un proceso, digamos, ¿no es cierto?, que el Estado de Chile estaba representado dentro de los directorios. Entonces, no. Eso ustedes saben, esa es la situación que va a llegar al 70, porque al 71 se va a producir la gran reforma constitucional de la nacionalización del cobre que hace Salvador Allende, y que en ese caso, para lo que faltaba, el Estado de Chile no pagó un 5 porque se dijo que habían ganancias excesivas durante el tiempo que habían tenido, se deducían las ganancias excesivas y chao, gracias, váyanse. Digamos, ¿no es cierto? Finalmente el gobierno, que era Pinochet después, el gobierno militar, va a negociar con las grandes empresas mineras y va a pagarles, pues, va a acordar. Esto pues las empresas internacionales, ustedes entenderán. Estados Unidos esto lo miraba muy molesto, digamos, ¿no es cierto? Ahora Estados Unidos, en este gobierno, antes que se me vaya para seguir, en este gobierno Estados Unidos va a intervenir, estimados alumnos, está demostrado que la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva fue financiada por Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, además, dio miles y miles de millones para financiar los programas que estamos hablando. Llevamos dos de las grandes reformas, que era la propiedad, la área, y la chilenización del cobre y nacionalización pactada, porque así se llamó específicamente. No estoy inventando nada, uno puede entrar a la Comisión Charge, que se llama el Senado de Estados Unidos, ahí están las cantidades de miles de millones que entraron. Y después entraban por fundaciones católicas, de católicos alemanes, Advenia, y otros entraban por distintos lados la plata. Entonces, hubo mucho, pero además tuvo Eduardo Frei, que una coincidencia, o fue porque, no sé, hace fija usted, el cobre tuvo un precio promedio altísimo. En consecuencia, el Estado de Chile tenía ingresos, bueno, es llamado, vuelvo a repetir, la viga maestra de la economía. Eh, Eso es lo segundo. En lo tercero que quiero destacar en esta exposición, y de nuevo voy a volver, no es que esté obsesionado, es que es así, debe estudiarlo francamente, ¿no? Habrá que escribir libros, supongo que varios se han escrito ya, pero eh, se promovió, se impulsó un programa llamado la promoción popular. La promoción popular fue un programa preparado por instituciones de la Compañía de Jesús, que tenía varias instituciones, la de Sal, la esta, la otra, la revista Mensaje, donde hacían programas y qué sé yo. ¿En qué consistía la promoción popular? Fíjese lo que hoy en día llamaríamos los grupos intermedios. ¿Cuáles eran los grupos intermedios? Centros de madre que no existían, se crearon con una ley, las juntas de vecinos. Todo esto se promovió, se hacían clases, se repartían máquinas de coser en las juntas de vecinos, a la señora, se hacían clases de cosas básicas, digamos, no sé, no. em, eh, Todo esto, la idea era integrar grupos que hoy día llamaríamos de la sociedad civil, no es la sociedad política, pero obviamente que al estar impulsado eso como política pública, diríamos hoy día, ese término no se usaba en esa época, desde el gobierno, desde el Estado, aparecía también como un manejo del Estado, porque todas esas personas que estaban ahí eran
futuros votantes, digamos, ¿no es cierto? Futuros votantes que estaban ahí, todo con una organización en las gobernaciones, estimados amigos, porque no existían las regiones son del año 1976, las gobernaciones era la división máxima, ¿no? De manera que la promoción popular sirvió eh, para influir mentalmente, ¿no es cierto? ¿Ah? En grupos grandes, vuelvo a repetir, de asociaciones, de centros de madres, de juntas de vecinos, en fin. Y me parece que eso está en la reforma constitucional del año 71. Y fíjese, ¿sabe cómo se definieron? Como agrupaciones que eran autónomas para sus fines. Es decir, aquí estamos encontrando un antecedente de lo que es los grupos intermedios de la Constitución del 80, sin decirlo, digamos, sin decirlo. Bueno, ¿qué otra cosa vino? Que también es muy importante. Quiero hablar de educación. Y quiero hablar de educación primaria, humanidades, así se llamaba, así estudió el profesor. Después pasó a llamarse básica y media, precisamente de esa reforma. Y educación superior. Quiero hablar de las tres cosas. ¿Qué ocurrió? Y esto era real. Lo que voy a decir era real, son datos. En Chile había una tasa de analfabetismo bajo. En este minuto no la tengo a la vista, pero era bajo. Hoy día el analfabetismo en Chile no existe. El nivel de desarrollo del país ya se fue de ahí para arriba, subió gradas culturales, por así decirlo, educacionales, ¿no? Va ascendiendo. ¿Ah? Eh, pero en esa época hay datos, que no lo tengo exactamente matemático, por eso lo voy a decir, eran más de 1 millón de niños, escúcheme bien, que estaban fuera del sistema educacional, fuera. Entonces se hizo una ampliación y se reestructuró el sistema de la primaria y humanidades, pasó a llamarse básica, ¿no es cierto? Y media, como lo conocemos nosotros, como han estudiado seguramente varios de ustedes. Y entonces, ¿qué no había al abrir con una demanda tan grande de niños que dicen, mire, perdón, tienen que entrar al sistema escolar? O sea, a lo menos saben leer y escribir, sumar, restar y multiplicar, ¿no? Faltaban los productos. Si los profesores en esa época estudiaban en las escuelas normales, de ahí van a pasar a las universidades, no se están las universidades después, y desaparecen las escuelas normales. Y entonces, adivine qué se programó. Y se creó en Lo Barnechea el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, que era una institución dependiente del Ministerio de Educación, donde el profesor que habla hizo curso de perfeccionamiento. Yo soy profesor normalista, de abogado, entonces hice curso de perfeccionamiento de cosas modernas, de geografía, en fin, qué sé yo, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que mire lo que hicieron, crearon el centro de profesionamiento del magisterio que estaba en Santiago, y preparaba los programas, todo con una rapidez y con una convicción, porque toda esta gente hacía esto, ellos están muy convencidos de esto, eso yo lo encuentro notable, cuando tú vayas al gobierno, pero estés convencido de lo que estás haciendo y todo el mundo le pone color y qué sé yo, para que resulte, tomaron los mejores alumnos titulados, diríamos, de sexto año humanidades o cuarto medio hoy día. Lo pongo sinónimo, pero no era lo mismo, por los años, por la materia. Y los titularon de profesores haciéndoles clases durante el verano, durante 3 años. Entonces, durante 3 años o 4 años, iban a clase durante el verano para enseñarles pedagogía, psicología, digamos. O sea, si yo sé una materia, obviamente puedo hacer clase porque sé la materia, pero no sé psicología, no sé cómo llegar a los niños, no sé teoría, no sé psicología del niño, psicología del aprendizaje, no sé evaluación, que son cosas técnicas hoy día cuando tú eres profesor. Entonces, esos llamaron a esos profesores titulados en un lapso de 4 años todos estos profesores. Yo conocí personas amigas que se titularon con esa condición, se llamaban los profesores mármicos. ¿No es cierto? Ustedes saben que las joyas mármicos son las que pueden ser rápido, que pueden ser mejor, según dicen, ¿no es cierto? Las dueñas de casa. Entonces eran los profesores mármicos. ¿Qué fue? Estos profesores atendieron a la masa que entró al sistema.
Y entonces avanzó hacia dónde? A resolver un problema de la básica, de la primaria, de cantidad, pero se produjo un problema de calidad progresivamente en la educación, que es el que tenemos hoy día. Hoy día el problema de cantidad, todo el mundo accede si que quiere, ¿no es cierto? ¿No? Y los papás se preocupan de llevar al niño, que es una responsabilidad de los padres. Pero el problema que discutimos hoy día no es de cantidad, el problema es de calidad. Hay tremenda desigualdad y diferencia en la educación, y esas diferencias, como están en el colegio, ya son estructurales después, porque hay gente que estudió bien, hay gente que estudió mal, gente que llega, o sea, por todo básico sin leer y escribir y sin saber dividir o multiplicar, porque estoy hablando de las cosas obvias. Y esa es la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva, ¿ah? Que tuvo ese efecto, pero tuvo mucha gente. ¿Qué pasó en la educación superior? Y esto parte, por aquí ya voy, no sé, de cargar otras cosas todavía. Fíjense ustedes que el asunto partió en las universidades católicas, en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica de Santiago. El rector de la Universidad Católica de Santiago era el ex arzobispo de Concepción, Monseñor Silva Santiago. ¿Ah? Y entonces era un señor, le decían el pomposo, ¿no? Yo alguna vez cuando estuve ahí, iba con unas capas por los pasillos, rodeado de secretarios que corrían al lado de él. Era un mundo que no es el mundo de hoy día, ¿no es cierto? ¿No? Y eso era desafinado, en fin, qué sé yo. Y entonces se produjo una toma de la Universidad Católica de Santiago por un grupo de alumnos que pedían por la universidad junto al pueblo y pusieron un cartel arriba colgando bajo el Sagrado Corazón, en la Alameda, el Mercurio miente, se inmortalizan por esto y se tomaron la universidad y exigían reformas. Y reformas por la universidad con el pueblo, y que se estudiaba sociología y que ya no querían más influencia de la iglesia. Entonces, aquí se produjo un problema entre la iglesia. Se dice que el presidente Frei miraba esta toma y decía, bueno, pero a ver, por favor, ya, esto termine, digamos, ¿no es cierto? Habla con el cardenal Silva Enrique a todo esto, el cardenal Silva Enrique, que era arzobispo de Concepción, arzobispo, perdón, de Valparaíso, obispo, arzobispo, fue nombrado arzobispo de Santiago y hecho cardenal después de salesiano, y entonces debería, le dice, mire, a ver, esto tiene que terminar, porque se fija usted en un desorden, y entonces, eh, adivine la Iglesia Católica, que actúa frío, frío como el agua del río en sus cosas eclesiásticas, saca, remueve a Monseñor Silva Santiago, pero lo remueve, en acuerdo con el cardenal Silva Enrique, y nombran a un arquitecto, Castillo Velasco, de rector, digamos, y entonces comienza el periodo civil con grandes, lo que se llama la reforma. Contra la reforma aparecen grupos en la Católica de Santiago, son los gremialistas, encabezados por Jaime Guzmán, ¿no es cierto? La retoma. Yo me recuerdo que estudiaba en la normal de la Católica ese año de la toma. Estudiaba en la normal para profesor. Y alguna vez nos dijeron, mire, eh, estamos listos aquí a retomar la universidad, pero finalmente no resultó esa retoma, ¿no es cierto? ¿No? Piense que de arriba de los balcones tiraban vidrio molido a los que estaban abajo, ¿no? Entonces usted no se podía acercar, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Ahí estoy contando una experiencia personal, ¿no? Que está en los libros, ¿no? Y entonces eso después vino la reforma en la católica de, 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 de Valparaíso. Entonces viene el proceso de reforma universitaria, donde la clave está en la estructura, en el modelo de la democracia cristiana, pero en educación superior. Ahora, eso después va a estallar en las otras universidades, en la Chile, naturalmente, que es la más antigua, la Universidad del Estado, pero también, obviamente, ¿no es cierto?, en la Universidad Concepción y en la universidad que se llama Técnica del Estado, que hoy día es la Universidad de Santiago. Entonces, es un proceso, eran las universidades, digamos, más potentes, digamos. Eso produjo también un malestar, una cosa súper complicada, digamos, ¿no es cierto? Ahora,
Dicho esto, este análisis de estas pequeñas políticas, no pequeñas políticas, hablo de la reforma agraria, hablo de la chilenización del cobre, hablo de la promoción popular, hablo de la reforma educativa, etcétera, etcétera. Uno podría seguir por la vivienda, en fin, porque está todo integrado en este programa, ¿ah? Esta planificación global, la revolución en libertad, eh, se comienza a producir problemas, porque un partido político tan grande, porque creció de manera gigantesca, si tenía mayoría en la Cámara de Diputados, ellos, se comenzaron a producirse problemas, y se consideraba que lo que había hecho el gobierno Frei Montalva, ya al segundo, al tercer año, al cuarto año, era como muy reformista, y no era revolucionario. Entonces, se fija usted, había gente de la democracia cristiana que iba, digamos, hacia más hacia la izquierda, había uno que estaba más al centro, centro-centro, diría Fra, digamos, los otros, digamos, más centro-derecha, y entonces comienzan a presionar, a presionar, a presionar, y como el presidente Frei no accede a alguna de las cosas que ellos pedían, en fin, digamos, ¿no es cierto?, van a escindirse de la democracia cristiana dos partidos pequeños pero muy potentes, eran cuantitativamente pequeños, pero cualitativamente muy importantes, porque era gente muy inteligente, digamos. Y es el MAPU y la izquierda cristiana. Eh, Mapucita y izquierdita cristiana que están hoy día en la sociedad chilena y que han evolucionado, algunos son empresarios y, en fin, qué sé yo, 60 años después, digamos, ¿no es cierto? Pero, bien, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces el partido comienza como a dividirse. Esto, esta presión, piensen ustedes que esto, el MAP y la izquierda cristiana se salen del gobierno de Frei Montalva y al último y van a formar parte del próximo gobierno de la Unidad Popular y van a elegir a Salvador. Pero eran demócratas cristianos primero, ¿ah? Entonces van virando hacia allá, digamos, ¿no es cierto? Y eso a Frey se lo critica por demasiado reformista y no revolucionario. Mire, en sus memorias, y esto lo cuenta el cardenal Silvio Enrique, son 3 tomos, hasta escrito sobre Ascanio Cavallo. Yo se los recomiendo a leer esos 3 tomos, porque casi no es una cuestión religiosa, es historia política de Chile. El cardenal Silva yo diría que era mejor político que obispo, creo yo, digamos, no sé, pero es una ironía, o hacían las dos cosas, no sé, no tengo idea, no quiero ser tampoco incisivo, corrosivo en esto, le dice a Eduardo Frei cuando partió el gobierno de Salvador Allende, en este gobierno veo más semillas del Evangelio que en su gobierno. Y entonces Eduardo Frei quedó terriblemente ofendido, terriblemente adolorido, porque Frei, usted lo podría criticar que lo quiera, pero era un católico, católico total, ¿no? Y que de misa, en fin, era amigo de papas, amigo de obispos, y se carteaba con obispos y con grandes laicos católicos como Jacques Maritain, todo eso, ese grupo de laicos intelectuales franceses que eran, en fin, eh, que era Maritain, su mujer, Raíza Maritain, que era judía convertida, digamos, que leer, digamos, algunos de sus autores, Peggy, y otros más, digamos, nosotros que era. Entonces, eh, eh, dice el cardenal que después él reaccionó tiempo después y le pidió perdón a Eduardo Frei por la frase que había dicho. ¿Ah? O sea, ese gobierno que en fin, recurrió tanto a la violencia, que es un tema siempre la violencia, observen ustedes, y uno de los elementos que quiebra los sistemas. No es que la inflación, no, sí, puede haber más inflación, menos inflación, etcétera, pero si usted le suma la violencia ahí ya que la cosa se desperfila, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, todo esto iba, porque era un sexenio largo. eh, la experiencia en Chile del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, el primero, que él fue el gran líder de la democracia cristiana, y el fundador, y creador, impulsor, tuvo muy buena llegada en el exterior. Entonces, Frey realizó giras internacionales, estimado alumno, pero olvídese, olvídese, olvídese lo que significó, por ejemplo, el paso por Roma recibido por el Papa, en fin, por los grandes dirigentes democráticos, por De Gaulle en Francia, digamos, ¿no es cierto? En fin,
Entonces, toda era una experiencia de Adenauer, Alemania, que era, así que estaba terminando con Adenauer ya. Entonces, pues, se escribían cartas, todo era una gran, fue muy bien recibido internacionalmente. Y entonces, ese bien recibimiento internacional, ¿qué significó? Ese buen recibimiento, ¿sabes qué significó? Plata, porque había apoyo para los programas. Entonces, diría yo, digamos, no, el Estado de Chile no se mantiene exactamente igual, es una economía cerrada, todos seguimos hablando de una economía cerrada con los precios fijados, en eso no se altera, pero, eh, diríamos, pero hay cosas raras que mandaban señales. Por ejemplo, la primera huelga del Poder Judicial. Oh, Dios mío, el Poder Judicial, ¿no es cierto? El Poder Judicial era un espanto, nunca se había declarado en huelga. Si un poder del Estado, los funcionarios públicos no pueden declararse en huelga. Un levantamiento de un general vio por ahí, qué sé yo, ya, se ve como señales como inquietantes. Después, pero por motivos gremiales, nadie quería apoderarse del Estado, sino querían plantear simplemente problemas eh, gremiales. Todo esto sumado a la violencia, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ya cuando se acercó el sexenio, la democracia cristiana, ellos pensaron que iban a estar 100 años en el poder. Pensaron algo, mire, que lo peor que hay es el orgullo y la soberbia, porque eso es lo que condenó a Adán y Eva también, pues era ahí como dioses. Entonces, fíjense ustedes que ellos creyeron que iban a estar 100 años. Chile comienza con nosotros. Entonces los eslogans decían 100 años de retraso, ahora partimos nosotros, ahora parte Chile. Todo eso, mm, desde el punto de vista de ellos, porque estaban felices con esto, no te fijas tú, ¿no es cierto? Y había, vuelvo, gente de sectores medio altos, de todo el mundo metido en la campaña y convencido, y vuelvo a repetir, con el apoyo de la iglesia, la mayoría de los obispos respaldaban todas las medidas. Este programa que yo explicaba estaba respaldado casi oficialmente por la iglesia, oficialmente por la iglesia, en consecuencia. Entonces, y cuando llega el gobierno, dice, vamos a estar 100 años en el poder, ¿ah? Y viene la presidencia y viene de nuevo Salvador Allende y la derecha que no tiene candidato. Bueno, de nuevo a don Jorge Alessandri, don Jorge tenía más años ya. Y don Jorge siempre con esta tanda de que no me gusta, que no quiero, que sufro, que atro ir a la moneda, pero siempre estaba, como decía Gonzalo Vial, no, usted no puede estar toda la vida haciendo lo que no le gusta, ¿no es cierto? Lo que no le gusta, que es la política, y fue el candidato, y salió segundo, y Salvador Allende ganó por 30 y tantos mil votos, casi se había dado vuelta lo que había ocurrido anteriormente, y el candidato demócrata cristiano va al tercer lugar, no sé, que era Radomiro Tomic, que ahora en Washington, y ahí termina el gobierno en el cual viene la realidad, ¿no es cierto? Hicimos todo esto, pero ahora viene la realidad, ¿no es cierto? Este es el gobierno eh, eh, de Frei Montalva, que además, mire, y no es un asunto menor, eh, incluyó mucha gente joven y nueva en el poder. O sea que los partidos políticos son muy fosilizados en Chile, ¿se ha fijado usted? Y siempre dan vuelta la misma gente, los mismos compadres, las mismas comadres que dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta. Entonces no son porosos. En cambio, la democracia cristiana que hizo, impulsó mucha gente de sectores medios y entraron al gobierno, entraron al gobierno. La juventud demócrata cristiana era la parte joven era súper potente, porque estaban convencidos, digamos, ¿no es cierto?, de lo que estaban haciendo, que el mundo estaba cambiando y que esta era una revolución, a diferencia de la cubana. De la diferencia es que esta no era violenta, por eso era en libertad, ¿no es cierto? Entonces, para marcar el marco, todo esto lo miraba muy bien, Estados Unidos, Europa, toda esta experiencia. No puede haber otra Cuba, no. Entonces, para evitar otra Cuba, había que hacer estas reformas que se hicieron, agraria, en fin, digamos, ¿no es cierto?, que es lo que eh, hace Frei siempre, Frei, digamos, ¿no es cierto?, católico
Y de hecho, en el funeral del presidente Eduardo Frei Montalva, en la catedral, el cardenal Silva lanza una de esas frases, digamos, y dice que ha partido uno de los mejores hombres de Chile. Uno de los mejores que ha habido, de los mejores hombres de Chile. Mm, Yo para terminar, mire, en este punto específico, simplemente que lo planteé, es una paradoja. Ustedes saben, el próximo año se cumplen 100 años de la Constitución de 1925, estamos en 2025 ya casi encima. En esa Constitución, que es una obra joyera de Arturo Alessandri Palma, se separa la Iglesia del Estado. Aparentemente, al separarse la Iglesia del Estado, la Iglesia pierde poder institucional, ¿no es cierto? Porque ya está separada del Estado. Entonces, diríamos, digamos, se siente libre la Iglesia, pero claro, pierde cosas que, beneficios que tenía del Estado. Fíjese, se separa de la Iglesia del Estado y paradojalmente tiene más importancia y más fuerza y va a marcar la historia de Chile del siglo XX, porque, a ver, me podrán discutir o no, pero demuéstrenme lo contrario, que la democracia cristiana fue obra de la Iglesia Católica. Y el proyecto de su gobierno fue obra de la Iglesia Católica, propuesta la reforma agraria por obispo, la promoción popular por los jesuitas, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Este es el sexenio a ver, qué cosas se podría agregar también, que significan avances. Primero llegó la televisión a Chile. Fíjense que habido un mundial en Chile en la época de Don Jorge. A Don Jorge chuteó, pegó el primer chute, digamos, la edición mundial de fútbol en Chile. Pero yo me recuerdo, porque era joven en esa época, yo oía, soy de campo, soy rural, y oíamos los partidos por la radio. Pues no había televisión, no había televisión. Sí, sí, la llegada de la televisión con una antena que se pusía en Longovilo, una tremenda antena que se toma de los satélites. Longovilo está yendo por el camino de la fruta, saliendo a Santo Domingo, a San Antonio, por allá, al costado del lago Rapel. Ahí estaba. Y llegó la televisión en blanco y negro. Ahí llegó la televisión en blanco y negro. Entonces, eso ya era como ver el cine en la casa, una cosa de loco. ¿Ah? Pero obviamente, esto también es bonito decirlo, pero hay que también enfriar un poco el análisis. Pues los televisores, que eran de este volado, cada uno hoy día son una cosita como una hoja, estimados alumnos, simplemente comprar un televisor virtualmente era imposible. O sea, la gente de alto ingreso compraba la televisión, pero después ya no, porque ya se importaban televisores más chicos, más de batalla, y hasta en Chile, hasta el señor Enzo Boloco hizo una empresa y sacaban los televisores Boloco, que eran unas cuestiones cuadradas chicas de plástica. Yo en mi casa me acuerdo que tuve una televisión Boloco en el campo, ¿no? Y se fija usted, entonces, el país avanza, avanza, los niños que entran al colegio, pues, se crea la televisión, siempre hay modernidad, digamos, ¿no es cierto? Hay aporte, digamos, más que retroceso, pero la reforma agraria iba a agravar la situación durante la Unidad Popular y finalmente, porque se decía, la tierra para el que la trabaja, pero nunca la tierra la tuvieron los que trabajaron, porque no se les dio nunca título de propiedad. Entonces se hizo un sistema mixto que se llamaban asentamientos. Esto en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en que había como una administración conjunta, una cosa que llamaban el comunitarismo, este tipo de cosas, que estaba de moda el comunitarismo y esas cosas. En realidad, eh, los títulos de propiedad los entregó el gobierno militar después. Fue entregando, dividiendo, entregando los títulos de propiedad. Pues, si efectivamente el eslogan era la tierra para el que lo trabaja, digamos, ¿cierto? No, en fin, junto con la ley de reforma agraria se creó la ley de sindicalización campesina. La sindicalización campesina comenzó también con la ley de reforma agraria de Frei Montalva. Sí, existían los sindicatos en Chile, pero industriales, pero no en el campo. Eso también, en fin, se desbordó, como se dice en algún minuto, siento una idea, porque todo el mundo
tiene el derecho a asociarse, un sindicato o un cuerpo intermedio para, ¿no es cierto?, defender los intereses del grupo, en fin, y qué sé yo, pero pues, digamos todo eso porque se decía que la sindicalización también podía existir, que había sindicatos católicos, ¿ah? No todos los sindicatos estaban manejados por el Partido Comunista o por el Partido Extremo, había sindicatos católicos que lo que llamaba el Padre Hurtado sindicatos blancos, ¿no es cierto?, contra los otros sindicatos rojos. Bueno, estimados, espero yo, he hablado demasiado rápido, he hecho hartas cosas, espero ponerme al día, digamos, ¿no es cierto?, con la deuda que tenía con ustedes y bueno, ya nos veremos en alguna otra oportunidad y harán las preguntas correspondientes porque ahora ustedes no están presentes, sino que se está grabando esta clase. Muy bien, pues muchas gracias.